estás. No quiero cargar tu gloria, sino quiero que tu gloria me lleve. Así que yo te agradezco por este tiempo que tenemos hoy para aprender a eso precisamente, aprender a disponernos y a que sea tu Espíritu Santo mostrándonos sus aquí, sus allá, saber qué es sentir tu viento sobre nuestras alas y permitir que seas tú el que nos lleve donde nos quieras llevar, sea a las naciones, sea a otra ciudad, sea a otra casa. Padre, permítenos ser de los que nos dejamos llevar por tu Espíritu y nada más. Yo simplemente, sin molestar, quiero invitarte a que levantes los brazos y aprendas qué es eso por un ratito.
para luego colocar a otros. Porque te estás levantando una generación de hijos que solamente saben qué es ser conmovidos por ti, que nada más los mueve, que nada más los sacude. Hijos cimentados en la roca. Hijos entendidos en tu nombre, hijos que quieren que solamente tu nombre sea reconocido, que solamente tu nombre sea recordado. Una generación de hijos más entendidos en la necesidad de la gloria que nos habita, que la necesidad del cuerpo que la está manteniendo, Señor. Esos somos los que estamos hoy aquí, papá, dispuestos a temblar de amor por ti. Mientras los demás tiemblan de terror, nosotros temblamos de amor.
básicamente lo que queremos hacer hoy es tener un tiempo de entrenamiento, obviamente, de saber que cuando hablamos de misioneros, ¿a qué nos referimos con eso? Poder entender un poquito de cuando hablamos en sobredosis de misiones, ¿qué estamos diciendo cuando estamos hablando de salir de misión? Esa es la idea de lo que hoy queremos hacer. Y luego, después de eso, vamos a hablar un poquito de las actividades y programación que tenemos para el próximo año, fechas confirmadas y tentativas para que cada uno de ustedes pueda ir haciendo sus planes desde ahora en todo lo que va a ser el próximo año en cuestión de lo que es sobredosis, pues a lo que Dios está llevando sobredosis, porque tenemos pues sorpresas chéveres y ya algunos saben, pero pues vamos a ver. Antes de darle la entrada a mi querido padre, tenemos premio para el primero que llegó a las 10 en punto de la vida. Me voy a regalar a ver. 10 en punto de Joshua. 10:00. Y ahí estaba sentadito. Sino que, pues, porque no teníamos quórum todavía y teníamos que solucionar el internet, no arrancamos a tiempo. Y la segunda fue Natalia, pero ya está. Entonces, ya sin más dolor, entonces le damos la bienvenida al pastor Edgardo, quien es un misionero por excelencia desde sus 17 años y es un privilegio poder compartirlo con nosotros. Gracias. Buenos días. Es que estamos corrigiendo el tiempo, así que ahora nos metemos el tema. Disculpen que tengo que usar mi teléfono con mis notas, entonces para que no crean que estoy como Facebook. Bueno, yo quiero hacer un reporte a lo que van a hacer hoy desde una perspectiva que de pronto más o menos hemos hablado de eso entre nosotros, pero que hoy quisiera tocar de una manera un poquito más directa. Tengo como 3 bloques de ideas nada más para compartir con ustedes, y el título que yo le he puesto a esto es muy sencillo: es enviados. Es el nombre que yo le he puesto que quiero que compartamos. Tiempo que necesitas escribir. No, para ayudarles también a su gusto. Ok. No está de más, de todas maneras, destacar que una de las cosas más especiales que ha pasado a través de sobredosis entre nosotros es como el estar de vuelta a muchas de nuestras raíces de muchos años. Y eso me parece siempre importante destacar. Como si Dios estuviera usando desde hace 7 años, 8 años ya casi para acá, a sobredosis para despertar varias cosas con las que nacimos y que están en nuestro ADN. Es como eso, digamos, en lo espiritual pasa también parecido a lo que pasa en lo natural. Uno trae sus ciertas marcas de abuelos, padres, bisabuelos, hay cosas que vienen desde atrás y que a veces de pronto resulta surgiendo en nietos, bisnietos. Y al mirar bien como la historia, pues se encuentra que hay raíces por allá. En estos días, por ejemplo, con una de las convenciones que hoy estaba en la Petrolia, y Dios sabe por qué en este momento es la del artista, que no sé si el nombre de ese es o no, Nerú. Y en estos días, con una buena amiga mía, la pastora Jacqueline Dimas, que es la presidenta de la Asociación de Pastores de San Andrés, me entero que ellos son familia, y parte de lo que empiezo a escuchar de ella es el hecho de cómo el abuelo de Nerú era un cristiano ferviente y cómo esas marcas van pasando hasta que llega la situación que este caballero vive. Una historia muy bonita, realmente, muy real y muy profunda, pero tiene una raíz. A mí me parece que siempre es importante, así como uno a veces se preocupa en la vida, en el avance de la vida, por encontrar raíces incorrectas para poder desecharlas, pues también deberíamos siempre tener en cuenta cuáles son las raíces correctas que tenemos, que sí las tenemos y qué tanto pueden importar y qué tanto significan en un momento dado. Esa historia de Andrés López en Roma de que los hijos siempre están 2 estratos más arriba que los padres, yo creo que es cierta, porque siempre un padre en general, digamos, siempre un padre está esforzándose por hacer que su hijo esté mejor y así va pasando de una generación a otra. Creo que espiritualmente hablando es como una parte de la idea de las generaciones. En la mente de Dios, una es conservar lo que Él ha dado legítimamente a una persona, a una
una familia, a una comunidad entera, pero la otra es hacerlo crecer, hacerlo que aumente. Hay una raíz misionera en nosotros que me parece que es importante destacar, en las distintas expresiones de misiones que podamos encontrar, hablando de generaciones. Ok, entonces les tengo tres ideas nada más para no complicarles mucho la vida hoy. La primera idea, yo la titulé, si están tomando nota, háganlo así, los llamó apóstoles. La primera idea, los llamó apóstoles. Necesito su ayuda para leer algunos textos bíblicos. Mateo capítulo 10, ¿quién fue el lector o lectora que me ayude? La traducción que quieran, cuantas más haya, mejor. Mateo 10, del versículo 1 hasta el versículo 8. Sí, 10 del 1 al 8. ¿Cuánta versión tienes? Dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Están escuchando todos con atención? ¿A quiénes Jesús reunió? 12. Tengan en cuenta eso. Reunió a sus 12 y les dio autoridad. Sigue, por favor. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero, Simón, también llamado Pedro. Luego Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón el celote. Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. ¿Ya notaron un cambio o no notaron un cambio? Porque fue un cambio instantáneo. ¿Cuál fue la primera descripción que hizo Jesús de ellos? De la Biblia de ellos, los discípulos. Pero de inmediato los empieza a llamar apóstoles. Ok, sigue, por favor. Les dio las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de ellos. Vayan y anuncien que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Ok. Otro texto que quiero que con el que intentemos esto está en Lucas capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ok. Entonces hay una transición aquí que a veces uno la mira como muy superficial. Digamos que damos como por sentado aquí que el asunto es simplemente un pequeño cambio de términos, de discípulos a apóstoles, pero en realidad lo que está pasando allí, digamos, lo que pasa es que en los relatos bíblicos, al tratar de condensar tantas cosas, pues quizá ellos tampoco, como lo dice Juan, escribiendo su evangelio, dice él, hay tantas cosas que Jesús dijo y que hizo, que si se escribieran todas, decía Juan, ni siquiera, esa fue la frase de él, ni siquiera todo, pienso que todos los libros del mundo no cabrían. Imagínense ustedes el montón de detallitos que nos hemos perdido. Pero a veces pasamos muy rápido por este concepto. Primero los llaman discípulos. El término discípulo para los judíos era muy común, muy normal y de hecho con connotaciones, digamos, profundas y bellas. No sé qué de ustedes han visto un video, ¿cómo es el nombre? Hijo, así se llama el video, donde un joven se dedica a explicar un ratito el concepto para los judíos de discípulo. Entre otros, de los que yo podría destacar ahora, cuando un maestro escogía a una persona para que fuera su discípulo, estaba diciéndole que veía en él el potencial de ser como él mismo. Y su tarea era, o su propósito era convertirlo en su propia extensión o una expresión de su propia persona. Así que el término discípulo ya tiene un montón de connotaciones increíbles. Pero lo que yo quiero destacarles a ustedes es que Jesús se fue a otro nivel diferente. O sea, no quitan de discípulo, porque eso es como ¿cómo se puede decir? Como una condición previa, pero los mete en un viaje bien serio cuando los llama apóstoles.
él se mete en un terreno completamente distinto. El concepto también era para ellos más o menos claro, pero no le pertenecía tanto a ellos. Ellos estaban mucho más en el concepto del discípulo y el concepto de apóstol de una vez trasladado a otro terreno. ¿Cuál es el contexto antiguo del concepto del apóstol? Porque si estoy diciendo bien cambio dramático, por lo menos debo decirles un poquitico más al respecto. Jesús toma a estos y los llama apóstoles. Ese término, ¿con qué estaba vinculado? Voy a citar a un escritor para poder tener alguna fuente, para no decir pues que es como idea mía, pero no es la única fuente en la que yo he escuchado esto. Hay un señor llamado Mark Pfeiffer, ¿cómo se llama? Pfeiffer, se escribe Pfeiffer, Mark Pfeiffer. Él escribe un libro llamado Apóstoles Then and Now, ¿cómo se traduce? Entonces, okay. Apóstoles entonces y ahora. Y escuchen lo que algunas de las cosas que el hombre dice acerca de apóstoles, de la historia del término, del concepto apóstol. Porque a mí me parece realmente que al hablar de misiones y al hablar de nosotros también, el carácter apostólico y lo que lo apostólico es, me parece que debe tener mucha relevancia, mucha relevancia para afectar nuestra mentalidad, nuestro concepto de las misiones. Él dice lo siguiente, que el mundo antiguo, él lo sitúa entre los romanos. Eso para mí es un poquito nuevo porque yo lo había oído acerca de los griegos. Seguramente en algún punto hay alguna cosa similar entre unos y otros. El punto es que él lo sitúa en los romanos y dice que el término apóstol es más o menos el equivalente al almirante hoy para nosotros. No dice que exactamente sea eso. Y lo dice por esta razón. Fue originalmente un líder que supervisaba una armada de embarcaciones. Allí, de ese término de apóstol, en este contexto, se derivó entonces la descripción, escuchen bien esto, de una persona comisionada por el emperador para extender los límites del reino al interior del territorio desconocidos. Esta parte sí se ajusta a lo que yo recuerdo. Solamente que aquí se destaca, me parece que tiene sentido, el hecho de los mares, porque eran los caminos más lógicos o las vías más lógicas para poder llegar a un punto lejano, con el propósito que se tenía. Claro, se lo puedo leer luego, claro que sí. Se asemeja el término apóstol al de almirante, se asemeja para entender la función, un poquito. Pero originalmente describía a un líder que supervisaba una armada de embarcaciones, y de ahí sale la descripción de una persona comisionada por el emperador para extender los límites del reino al interior de territorios desconocidos. Esa era como la realidad del término apóstol. Pfeiffer añade esto que a mí me parece muy importante. A la hora de meterse uno concretamente en el apóstol, que no es mi idea hoy, ese no es mi propósito, pero pues obviamente hay que tocar digamos que una de las cosas esenciales para mí de apóstoles tiene que ver con lo que va a decir este caballero ahora. Dice Pfeiffer que el Senado romano llamaba a la persona escogida y le daba la asignación como apóstol, pero era como una comisión muy específica, como un asunto, esta es la tarea precisa que se tiene que hacer con respecto a la conquista y anexión de territorios lejanos. Pero una cosa más que es bien interesante. Una vez que hacían esto, en el Senado romano, dice Pfeiffer, lo siguiente que hacían era dotar de toda clase de recursos al enviado, al apóstol enviado. Pero esos recursos no solamente eran armamento, no solamente eran dinero, no solamente eran víveres, y esto para mí se ha sido nuevo, también personas. Esta parte era muy interesante. También personas, pero personas de los más diversos oficios. Entonces se movían con el objetivo de colonizar la zona. Iban al mando del apóstol, que era ese gran general, almirante, líder, algo parecido, para no darle connotaciones estrictamente militares, y él iba al comando de un equipo de colonos, que realmente lo que pretendían era llegar a una parte, establecer una verdadera colonia, es decir, llevar su cultura, llevar sus conceptos, llevar todo lo que ellos tenían y ponerlo al interior de un territorio desconocido, que muchas veces podía ser hostil, ¿no? La mayoría de veces, de hecho, seguramente no iban a ser recibidos de manera muy amigable, y menos en el contexto político de los romanos en ese tiempo, que alguna idea tenemos de
de la historia de Roma. Creo yo que la mayoría de nosotros aquí algo ha oído al respecto. El punto es que el apóstol era comisionado para reclamar un territorio nuevo y colonizar. Entonces, imagínense ustedes el shock, el impacto, ¿cómo más llamarlo? Para más o menos hacernos una idea de este Jesús, este rabí, este joven rabí, ahora diciéndole a algunos, primero joven, para ser un rabí era demasiado joven, 30 años era un muchachito. Segundo, qué arrogancia, que ahora de los discípulos se escoge, de entre sus discípulos, la primera expresión de arrogancia era que siendo tan joven se reconocía como rabino o rabí, y ahora entonces que resolvía escoger a 12 de ellos y llamarlos apóstoles. Eso es lo que quiero yo empezar como a destacarles a ustedes esta mañana. Jesús estaba empezando una cosa revolucionaria y una cosa demasiado utópica y una cosa, ¿cómo se puede decir? O sea, de un nivel que yo creo que los que lo veían a él estarían pensando, algunos de ellos, pues, ¿qué cree eso? ¿Qué cree que es lo que va a hacer? Que ahora no solamente tiene discípulos, sino que ahora dice que algunos de ellos son sus apóstoles. Con todo el contexto de lo que les estoy diciendo. Sí logra comunicarse conmigo un poquitico en el impacto de lo que estaba pasando y en el mensaje que Jesús empezaba a transmitir. Porque con solamente usar el término, ya les estaba diciendo una serie de cosas bien importantes a ellos. Ya estaba empezando a venderles una idea de cuál era su objetivo verdaderamente. Yo creo que es importante aquí, para no seguir tanto hablando del término de los apóstoles y poder avanzar, yo creo que es importante destacar esto. Mucha de la terminología de Jesús era terminología del mundo civil, del mundo de lo político, del mundo común, mejor dicho. Esa es una peculiaridad. Mucha de su terminología no fue terminología religiosa, sino que él estableció como una cosa diferente. Digamos, parte de la razón podría ser esta. Todo se había perdido en el laberinto de la religión. Y la idea de Dios no era simplemente haber dado al ser humano un culto religioso respetable, decente, correcto, sino realmente mucho más que eso. Desde el principio Dios sabía, si ustedes miran la Biblia, desde el principio lo que uno encuentra es un asunto plenamente gubernamental. Yo no creo que el diablo se hubiera interesado tanto en dominar al hombre, al ser humano, si simplemente lo que Dios le dio al ser humano era un culto respetable, una ideología religiosa decente. Pues para eso, ¿por qué sería tan importante? Pero cuando uno mira Génesis 1, 26, 27 y 28, ustedes ven los tiempos asuntos de gobierno, por todo lado. Cuando dice llenen la tierra, sojuzguen y reinen, son todos los términos de gobierno, todo el tiempo de autoridad. Así que me parece que Jesús está empezando como a revolucionar todo con terminología de esta, inclusive la terminología como la iglesia. Yo sé que ustedes lo tienen clarísimo, pero no lo quiero dar por sentado, que el término iglesia, que es el griego iglesia, Jesús no lo inventó, y que no se puede decir que él fue el que diseñó la idea, el concepto. Jesús lo que hizo sí fue tomarlo como referencia, pero inclusive pasarlo de largo, no disminuirlo. ¿Qué era una iglesia en los tiempos antiguos? En las polis griegas, las iglesias eran los entes de gobierno, para ponerlo simple, los entes de gobierno de cada ciudad, y en cada polis había una iglesia. Y si ustedes quieren ver un relato de una iglesia funcionando frente a apóstoles, o sea, como ese contornazo de autoridad y todo, léanse Hechos 19 y mírense toda la historia de Efesios, todo el escándalo que hubo allá, porque hay un momento en el cual para mí es apasionante entenderlo bien. Hay un momento en el cual confluyen todos los poderes en un solo sitio, porque están los sátrapas, están algunos gobernantes, algunos de los demás autoridad, también está el poder económico, que estaban los plateros que hacían templecillos de Diana, y eso es lo que movilizaba la economía de toda la ciudad, que no era una ciudad pequeña ni una ciudad cualquiera. Además de eso estaban líderes religiosos, y ¿saben qué hicieron? A los empujones llevaron algunos allí de los discípulos, de los apóstoles, a la iglesia, al lugar de la iglesia. Lo que pasa es que los traductores, yo imagino que para ellos decir utilizar el término iglesia en un concepto distinto o en un contexto distinto al religioso o al cristiano, pues no se arriesgaron. Pero si ustedes miran bien todos los pasajes allí y los miran en griego,
2 o 3 veces, cuando se traduce allí como la asamblea o la comunidad de la gente, está diciendo literalmente la iglesia. Pero no era la iglesia de Cristo, era la iglesia de Efeso. ¿Sí me están siguiendo en esto o no? No sé si de pronto estoy exagerando la nota, pero para mí todo este tema es lo que le da sentido, el piso real a las misiones, el concepto que deberíamos mantener de misiones. Y necesitamos tratar de meternos un poquito más en la mentalidad de Jesús. Jesús dice, por primera vez registrado en Mateo 16, cuando Pedro le hace las 2 preguntas a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos que unos que aquel, unos que el otro. ¿Y quién dicen ustedes? Pedro solo responde: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Bienaventurado eres Simón, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca esa que he utilizado tanto para decir que Pedro es la roca, para defender el papado, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que es un concepto absolutamente erróneo sacado de allí. Jesús a veces hablaba de sí mismo en tercera persona. Un día Jesús pasa cerca del templo y dice: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y los que estaban cerca le preguntan: fue hecho en años, y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Y clarísimo, Juan el apóstol dice que Jesús estaba hablando de él mismo y de su resurrección. Así que no es raro que Jesús hablara a veces, porque dicen los psicólogos que cuando una persona suele hablar todo el tiempo en tercera persona tiene cierta clase de problemas. Pero en estos casos de pronto era una cosa como tal vez estratégica: destruyan este templo, en 3 días lo reedificaré. Pues no se va a poder decir de una vez todo el paquete de lo que iba a pasar. Y eso es una interpretación mía. O en mi caso con Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca. Algunos dicen que también se refiere a la declaración que Jesús hizo. Yo creo que se refiere más a la declaración a la persona. Jesús es llamado la roca fundamental, la piedra fundamental. ¿Cómo se le dice en inglés? La piedra de base. No la declaración de que él es el Mesías, sino la persona de Cristo es la piedra angular, exacto, la piedra que sostiene toda la construcción. Y Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Otro momento que yo creo que debe haber sido sorpresivo para ellos. ¿Cómo así? La idea de este hombre es levantar iglesias, porque ellos conocían el asunto de las iglesias. Y Jesús lo que hace es decir que la iglesia suya tiene una peculiaridad. Jesús nunca le prestó autoridad. Cuando él habla de su iglesia, nunca le disminuyó autoridad con respecto a las iglesias que existían en las polis griegas, sino le agregó, porque todo el mundo daba por sentado la autoridad civil de las iglesias. Pero Jesús dice: pero la mía tiene autoridad también en el ámbito espiritual, tanto que ni siquiera las puertas mismas del infierno podrán contener su avance. Terminología de otro orden, que nosotros necesitamos retomar, porque nosotros estamos demasiado atrapados por la terminología religiosa. Para mucha gente es casi un escándalo decirle que iglesia no es un término religioso, es un término completamente civil, y para alguno eso le va a volver la cabeza al mundo. ¿Cómo así que civil? Pero si Jesús vino para establecer una cosa, de una comunidad de gente buena, linda, bonita, que se reúne en ciertos templos para poder adornar el basurero que hay en el vecindario o algo por el estilo. No es así. ¿Qué tenía Jesús en mente entonces cuando los gradúa, no sé cómo llamarlos, o los traslada de concepto? Sin ignorar el de discípulo, sin tirarlo a un lado para nada, pero diciendo: hay una cosa más allá. Y ese más allá es: ustedes son mis apóstoles. ¿Qué tenía Jesús en mente entonces? Hablando de la tarea de los apóstoles, pensando todo esto en ese primer punto, que los llamó apóstoles. Pues yo creo que podemos anotar lo siguiente: Jesús estaba pensando en, miren, este jovencito judío, y perdón que lo ponga jovencito, pero para ellos era así. Este muchacho de 30 años aparece con ínfulas de estas, un movimiento de alcance global. Eso era lo que Jesús estaba pretendiendo, porque él habló de levantar una iglesia y él habló de tener apóstoles, de manera que estaba clarísimo que el asunto era global. Él no iba simplemente como para ver si tenemos unos cuantos por allí, no, es un movimiento de alcance global, por medio del cual las realidades del reino de Dios se hicieran presentes en toda cultura y en todo pueblo. Escúchenme bien esto, por favor. Si estamos entendiendo un poquito de los apóstoles, entonces este es el sentido del asunto. ¿Hacia dónde se dirige? Un movimiento global de alcance
de culturas y de naciones completas para llevar hacia ellas todo lo que el reino de Dios significa. Aquí podemos pasar horas hablando del reino de Dios, que es un gran tema, pero por lo menos podemos vincularlo, o por lo menos podemos decir un par de cosas. El reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Cristo, como la condición. Tiene que haber un rey, en otras palabras, pero tiene que haber unos gobernados, pero tiene que haber también un territorio. Este es el punto donde a veces nos quedamos cortos. No se puede hablar de reino si no hay territorio. No es como la reina Isabel, como decía Juan Carlos Ortiz en un predicador de los 70. Él decía que el Padre nuestro dice claramente: tuyo es el reino y el poder y la gloria. Entonces él decía: la reina Isabel es una reina que tiene reino, tiene corona, pero no tiene poder. Esa es una figura política que pues uno tendría que ser británico para entenderla. Para nosotros los latinoamericanos no tiene como mucho sentido tener un rey que no. Ese es nuestro concepto, ¿ves? Esa es como nuestra visión de un rey, como que es eso, que es esa decoración de cantar. ¿Sabían ustedes que, un paréntesis aquí, hablando de reyes y de reinos en América, en las Américas, ¿sabían ustedes que hay un país en América que jamás se independizó? ¿No sabían? ¿Sí sabían? ¿Quién sí sabía? ¿Cuál es el país? Canadá. Es una república y sin embargo reconoce a la reina. Es una cosa extrañísima. Sí, bueno, ellos son colonias todavía, tienes razón, hay muchas colonias. Pero me refiero, tal vez no presenté en pregunta. Es una república y sin embargo reconoce la corona en las Américas. Pero no solo esto entonces lo que estamos diciendo, reino, reino para que sea reino involucra territorio. Y cuando hablamos de territorio estamos hablando de territorio en términos literales, extensión de tierra y todo lo que pasa sobre él. Recuerden que los apóstoles los enviaban con gente. Eso para mí ha sido una cosa novedosa, reciente, novedosa. Los enviaban con gente, porque la idea era llevar todo lo que era el concepto, la cultura del reino que los estaba enviando y establecerla como una colonia en un lugar nuevo y empezar a florecer en ese sitio. Y los enviaban con gente de toda clase de oficio. Territorio creo yo, debería entenderse en el sentido bien extenso de la palabra. No se refiere, no vamos a hablar estrictamente de geográfica, sino territorial, involucrando absolutamente todas las prácticas, las costumbres y cómo llamarlo, la estructura de un pueblo, su desarrollo, su economía, absolutamente todo. ¿Qué más les puedo decir aquí entonces de la tarea de los apóstoles, teniendo todo esto en cuenta? Entonces les he dicho un movimiento de alcance global, este jovencito judío pretendía eso, para llevar las realidades del reino de Dios a toda cultura y a todo pueblo, con el propósito de esto, por favor, de restaurar al hombre y a la tierra a su propósito. Restaurar al hombre y a la tierra a su propósito. Y yo creo que, sin lugar a dudas, que no es la esencia del asunto quizá, o lo más esencial, no nos puede hacer borrar una cosa: que Dios creó al ser humano y lo dotó de pleno gobierno. La idea era esa. Claro, ¿para qué se da la autoridad? Aquí hay un asunto que vale la pena recordar. Siempre en el concepto bíblico, autoridad es un medio para poder cumplir una tarea. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta, porque manejaremos o manejamos diferentes niveles de autoridad o de liderazgo de cada uno. Por ejemplo, que el padre de familia nunca olvide que la autoridad que se le ha dado legítima sobre sus hijos es un medio para poder construir una vida de la forma correcta, levantarlo para bien. Un líder económico, un líder político, un líder religioso debería tener siempre ese concepto. La autoridad siempre es y será solamente un medio para poder cumplir con una asignación. El problema es que una vez se convierte la autoridad, lo que es un medio lo convierte en un fin. Lo vuelve, en lugar de ser una herramienta, lo convierte en propósito en sí mismo y no lo es. ¿Me están siguiendo? Restaurar al hombre y a la tierra su propósito. Entonces, una conclusión obvia. Para ello, Jesús necesitaba gente con su mismo carácter apostólico, en quienes pudiera poner tres cosas. Quiero que ustedes guarden en su corazón. En quienes pudiera poner su gobierno, en quienes pudiera poner su mentalidad y en quienes pudiera poner su autoridad.
Su gobierno, su mentalidad y su autoridad, por lo menos entre otras cosas. Su gobierno, ¿para qué los gobernaba? Porque es que un apóstol es un enviado y a la hora que se divorcie de su gobierno, pierde el carácter apostólico. Gobierno sobre él, su mentalidad, en qué estaba pensando, qué pasaba dentro de él todo el tiempo. Yo creo que cosas vinculadas con el origen mismo del asunto. Nos crearon para ser suyos, me refiero al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la comunidad divina. Hagamos al hombre, porque esa es una idea, nosotros somos idea de la comunidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu, dijeron, hagamos al hombre que sea como nosotros y que gobierne. Así que hagamos uno que sea parte de la comunidad nuestra, que tenga cercanía e intimidad con nosotros y que gobierne. El nombre nuestro, gobierne. Y esa partecita hay que entenderla bien. El asunto de gobierno, que no se refiere, en muchísimos casos en la Biblia no se refiere, no es sinónimo necesariamente de gobierno político o gobierno civil, sino se refiere a la autoridad que es intrínseca, que está en cada hijo de Dios, que está vinculada con su dignidad, con su posición. Hay una autoridad real que tenemos por el simple hecho de ser hijos de Dios. ¿Sí me sigue? O sea, hay autoridad gubernamental sobre nosotros. Pero no soy gobernante, no se refiere a eso. No se refiere a eso. De hecho, muchos gobernantes no tienen nada que ver con Dios. De hecho, Dios desacredita y desacreditó a lo largo de la historia a muchos gobernantes. Ese es un punto crucial también, cuando la gente a veces exagera o confunde dos cosas. El concepto bíblico de la autoridad, el concepto de la esencia de la autoridad que viene de Dios, y lo asimilan como el concepto es completo y es transparente. Autoridad es algo que Dios da, es algo que debe ser respetado, no debe ser quebrantado. Se vincula a veces automáticamente a quien ejerce la autoridad. Entonces quien ejerce la autoridad es absoluto y es, ¿cómo se dice? Debe estar sometido, pase lo que pase, y esas dos cosas no se llevan de la mano. Muchas veces el que ejerce la autoridad lo hace de manera ilegítima y no podemos aplicarle entonces el concepto de autoridad a cualquier gobernante. ¿Sí me explico? Porque un día me escribí a alguien hablando y los gobernantes de la Biblia que nosotros tenemos que estar obedientes a todos. La Biblia está hablando del principio general, de lo que es autoridad en manos de los hombres de un gobernante, pero no significa siempre que eso legitime cualquier ejercicio de autoridad. ¿Sí me siguen o no? Por ejemplo, en los días de César tenían que decir que César era Señor. ¿Qué harían ustedes? Pero es que Dios nos manda a obedecer nuestras autoridades. Entonces hay que decir, sí, César es Señor. No, precisamente por eso fueron a la parte de muchísimos que decían, no, César no es Señor. Jesús es el Señor. Porque llega a un punto donde la autoridad se vuelve ilegítima, cuando pierde su conexión con su fuente, por ejemplo. Cuando realmente la rechaza o reniega de su fuente, una autoridad es ilegítima. Y creo que en ese caso nosotros empezamos a quedar libres de estar caminando necesariamente bajo la autoridad que se volvió ilegítima. Este es un comentario aparte de todo esto, no puedo confundir a ninguno. Solamente estoy destacando la autoridad de sus medios. No estoy destacando. La autoridad es un medio que a nadie se preocupe. Cuando tengan hijos, recuerden, es un medio. Tienen gente a su cargo porque son líderes, la autoridad que se les dio es un medio. Son gobernantes, ese nivel de autoridad es un medio. Son líderes espirituales, ese nivel de autoridad es un medio, no es un fin, y no le da a nadie el nivel de autoridad que solamente Dios tiene. Solo Dios es soberano, ni siquiera el pueblo. El pueblo no es soberano, es un concepto que no es bíblico. Aunque lo tengamos en nuestros himnos y lo recite todo el mundo, el pueblo no es soberano. Si el pueblo fuera soberano, si el pueblo es la voz de Dios, entonces habría más de una vez que nos diría que las cosas que pasó aquí. Con Saúl, la voz del pueblo, la voz de Dios, danos rey, ahí tienen su rey. Yo quería ser su rey, pero ustedes quieren otro, muy bien.